Muchas personas religiosas de esta época dicen que todo el conocimiento está en la Biblia, pero un servidor les quiere preguntar o aclarar unas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 hay un pasaje o un capítulo que se llama Las siete copas son derramadas o simplemente las copas de ira. Esas siete copas fueron derramadas por siete ángeles y esos ángeles tienen sus nombres. Y en la Biblia cristiana que nosotros tenemos no vienen escritos. Eh, Así como tampoco Dimas y Gestas, que fueron los dos ladrones que colgaron a los lados de Jesucristo cuando fue crucificado allá en Judea. Eh, los siete pecados capitales tampoco aparecen en la Biblia y sin embargo los tenemos y sin embargo los menciona también la Biblia en forma simbólica. Por ejemplo, cuando Jesucristo se encontró a un hombre endemoniado, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el hombre contesta, me llamo Legión. Ya sabemos que legión significa mucho, ¿verdad? Es una palabra antigua que se manejaba en el Imperio Romano con los militares. Y una legión es un grupo de militares así bastante numerosa. Entonces nosotros tenemos legión acá, los agregados psicológicos, los siete pecados capitales se multiplican en 10.000. Por eso en 1 Samuel 18:7 dice que Saúl mató a miles y David a sus 10.000. O sea, Saúl mató 1.000, pero David mató más, todos los mató. Entonces, no eran asesinos, no eran sicarios, no eran pistoleros, no eran mercenarios, se mataron sus agregados psicológicos, ¿sí? Sus egos, sus yoes, sus demonios, como le llaman los egipcios, los mayas le llamaban señores de Xibalbá. Los islamitas musulmanes le llaman en el Corán los incrédulos o los infieles, y así podemos enumerar una lista larga de nombres del ego. La ciencia le llama el ego, ¿sí? O sea, solo que la ciencia oficial lo adora, ¿sí? Entonces, el ego no hay que adorarlo, hay que estirparlo, sacarlo, porque Jesucristo le sacó a María Magdalena 7 demonios, dice el Evangelio, son los 7 pecados capitales, ¿sí? Entonces, la humanidad está poseída por el ego y en estos tiempos es cuando más poseída está la humanidad, está dominada por el ego casi en su totalidad. En los tiempos idos, en la Edad Media, la gente era más religiosa, más devota, tenía más conciencia, ¿sí? Y si nos vamos más hacia atrás, la gente era más consciente, tenía más virtudes, tenía más experiencias con Dios, más experiencias místicas. Entonces, sumado a esto también hay otro pasaje en Juan 25:25, y dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo está diciendo aquí y se contradice con el dicho de algunas personas cuando afirman que todo está en la Biblia, pero aquí está diciendo que no todo lo que hizo Jesús se escribió. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces, porque tampoco aparece en la Biblia la niñez de Jesús. Pues, la niñez de Jesús viene en los evangelios apócrifos. En este libro vienen los evangelios de la infancia de Jesús, de María Magdalena y de varios. Entonces, eh, no sé por qué no los dejaron, pues tal vez por ahorrar grosor, por resumir, por sintetizar, pero a veces también por prejuicios, ¿no? Porque tal vez las bromas que hizo Jesucristo cuando era niño a lo mejor no le gustaron al clero católico y por eso no las incluyó, porque Jesús hacía bromas pesadas, mataba niños, los resucitaba, le hacía bromas a sus mayores, ¿sí? Pero también porque le hacían cosas también a él. Entonces, y comienza diciendo así Apocalipsis 16. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 16:1. Y vamos con el primer ángel. El primer ángel que derramó su copa se llama Gabriel, es
El ángel Gabriel, que es el ángel de la maternidad, el de la anunciación, el que le avisó a María que iba a tener un hijo, ¿sí? Y que le llamaría Emanuel, ¿sí? Entonces, el arcángel Gabriel. Entonces, derramó Gabriel su copa de ira sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa. Entonces, lo que aquí vamos a hacer ahorita es explicar o develar, explicar lo que ya está develado por este libro. Vean quién es el autor, Samael Aun Weor. Este libro es exclusivo para explicar el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis es un libro que está al final de la Biblia, pero está velado, está en un lenguaje encriptado, ¿sí? En un lenguaje codificado, en símbolos, en parábolas, en alegorías, como quieras decirle. Es el libro más encriptado, más codificado de todo lo que está en la Biblia. Por eso no ha sido adulterado, porque no le han entendido los intelectuales, ¿sí? Los intelectuales todo lo echan a perder, todo lo modifican. Una obra de arte no puede ser, no debe ser modificada, ¿sí? Entonces, el libro se llama El mensaje de Acuario, ¿sí? Porque estamos en la era de Acuario desde el año 1962. De hecho, dicho sea de paso, cada 2000 años se hace un reseteo o un reinicio, porque cada 2000 años se termina una era y empieza otra, pues, o sea, estamos hablando del año cósmico o del año sideral. Entonces, hoy día estamos en el año 63 de la era de Acuario y también está floreciendo una nueva religión. O sea, cuando Cristo nació, se empezó un nuevo conteo de fecha, de calendario, y terminó en 1962. Y también empezó una nueva religión con Jesús. La religión de Jesús vino a renovar la vieja religión que ya había caducado, así como hoy está caducando la religión oficial y está siendo renovada por las enseñanzas que nos dejó Samael, el profeta del siglo XX. Entonces, este libro devela el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, Gabriel derrama su copa sobre la tierra y aparece una plaga mala y dañosa, y esa plaga mala y dañosa es desmoralización social con todos sus vicios, fornicaciones, adulterios, mujeres abandonadas, hombres burlados por sus adúlteras esposas, violaciones, raptos, licores, etc. Crímenes contra natura, ¿sí? Cáncer incurable por la fornicación. El karma de la fornicación es el cáncer en los hombres. Divorcios, uxoricidios, que es el asesinato del esposo hacia la esposa, el uxoricidio. Está fácil este de Gabriel, pues Gabriel tiene que ver con la familia, con los niños, con la niñez. Gabriel es el ángel que gobierna a los niños hasta los 10 años, 11 años, ¿sí? Y también a los abuelos cuando llegan a 80, 90 años, también los gobierna el ángel Gabriel, porque los adultos mayores ya cuando llegan a esa edad también ya se vuelven como niños, ¿sí? Entonces, el segundo ángel se llama Rafael, derramó su copa sobre el mar. Y hemos estado hablando de que la Biblia es simbólica. Entonces el mar derramó su copa sobre el mar. El mar simboliza el mar de personas, de gentes. Y su copa de ira se convirtió en sangre como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ese mar son pueblos, son muchedumbres, como les había dicho. Todos los pueblos de la tierra se han ensangretado, pues, con las guerras, ¿sí? Por doquier hay dictaduras, persecuciones, revoluciones y muertes, golpes de estado. Los pueblos de la tierra están pagando el karma de sus propios errores, ¿sí? Esos errores, ese karma lo genera el ego, la ira, ¿sí? La envidia, la codicia, etcétera. Entonces, es inútil enviar más profetas a la tierra, dice el maestro. La humanidad odia a los profetas, ¿sí? O sea, dice el maestro que los moradores de la tierra o los humanoides
odian mortalmente la sabiduría, y la sabiduría o el mensaje de los profetas es tormento para los hombres, y por eso mataron a Jesucristo, a Sócrates, al Buda, mataron a los 12 apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y le aplauden a otras cosas, a otras personas, ¿sí? A los futbolistas, a los boxeadores, a los luchadores, a los toreros, pero matan a los sabios. ¿Cómo ven? Entonces, nadie puede salvar esto ya. La evolución humana es un fracaso total, ¿sí? Entonces, Rafael, su copa significa que la gente se ha matado, se ha ensangretado, ¿sí? Uriel, el tercer ángel, derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Los ríos son los ríos de humanos, de gente, de personas. Y también la derrama sobre las fuentes de las aguas. En este caso, las fuentes de las aguas vienen siendo los órganos generadores o los genitales de los seres humanos. El cáncer le azota a todos los fornicarios de la tierra, ¿sí? Habíamos dicho que el cáncer es producto de la fornicación, ¿sí? Todas las enfermedades que tenemos hoy en este mundo son producto de un karma, ¿sí? Por ejemplo, la perversidad y la crueldad genera ceguera. El ateísmo produce en el cuerpo humano tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, pero es por el pecado, ¿no? El karma nos hace pecar. Y por eso Jesús le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se paró y dejó las muletas a un lado. Relacionó Jesús la salud con el pecado. O sea, estaba enfermo por el pecado, pero a veces nuestros pecados vienen desde vidas pasadas, ¿sí? Porque no solo vivimos una vez. Entonces, multitud de enfermedades azotarán a los ríos humanos y a las fuentes sexuales del organismo humano, las enfermedades venéreas, ¿sí? Pues son plagas físicas y también plagas morales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del ángel Gabriel, pues vienen los divorcios y las separaciones y los adulterios, son plagas morales. Pero en este caso, con Uriel es una plaga del cuerpo físico también, pero también es moral, porque se desmoraliza la persona cuando se enferma. Entonces, está interesante porque pues lo estamos viviendo hoy, todo esto lo estamos viviendo hoy. El cuarto ángel, Miguel, o Michael, derramó su copa de ira sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Entonces, el sol es el símbolo del Cristo cósmico. Cristo es amor. La antítesis del amor es el odio. El odio se convierte en fuego que quema. Habrá guerras atómicas horribles. La humanidad se quemará con fuego vivo. Entonces, la traducción de esta copa derramada sobre el sol por Michael o Miguel significa que esa temperatura sobre cero que tenemos en estos tiempos de 50 grados, en otros lados llega hasta 70 grados, ¿sí? Es producto del odio de nosotros mismos, porque aquí lo dice, que los hombres se quemaron con el gran calor, derramó su copa sobre el sol. Entonces el sol es amor, porque representa al Cristo, es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, el sol es la luz del mundo. Cristo da vida en abundancia, el sol da vida en abundancia. Entonces el sol representa a Cristo. Entonces el sol es amor, el Cristo es amor, pero como nosotros hacemos lo contrario, que es el odio, pero más los gobernantes, los políticos, los que dirigen los países, están llenos de odio, de rencor, de resentimiento. Entonces el odio es fuego, la ira es fuego, ¿sí? Entonces el odio se convierte en fuego y lo cristalizan en
armamento nuclear, misiles nucleares, bombas atómicas, nucleares, bombas de hidrógeno. Entonces, es fuego ahí condensado, pero salió de aquí. Entonces, el intelecto sin espiritualidad fabrica bombas atómicas y hombres bribones, ¿sí? Y la santidad sin intelecto produce santos estúpidos. Entonces, debe haber un equilibrio entre el ser y entre el conocimiento y el saber, ¿sí? Entonces, debe haber un equilibrio, pero desafortunadamente no lo hay, porque falló la educación desde el pasado. ¿Sí? Hubo una herejía de la separatividad, separaron la sabiduría de las escuelas, quitaron la enseñanza religiosa de las escuelas. El laicismo es ateísmo, ¿sí? Entonces, eso es lo que lleva el laicismo, el ateísmo. Entonces, la ira es fuego y pues lo estamos viviendo. El humanoide de aquí de la Tierra jamás nunca podrá conquistar otro planeta, aún el más cercano, ni Venus ni Marte. ¿Por qué? Por esto, por el ego. El ego es la peor pandemia, el peor virus que puede haber sobre la Tierra. Y el ego es contagioso, ¿sí? Entonces, de hecho ya hay peligros de que el ego salga de la atmósfera, ¿sí? Y también las radiaciones de las bombas atómicas pueden salir de la atmósfera si la tiran en la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno que nunca se ha tirado, nunca la han lanzado, solo hay chiquititas que tiran, pero para hacer pruebas, pero la normal, la grande, no la han tirado. Y si la llegaran a tirar, la radiación saldría de la atmósfera y afectaría a Venus y a Marte, a esos planetas, y ahí viven seres humanos, ¿sí? Ellos no lo van a permitir. No van a permitir que tiren las bombas aquí en la Tierra. Y tampoco van a permitir que vaya Elon Musk a Marte. Algunos satélites de Elon Musk han explotado en el espacio. Y dice aquí el maestro que cuando el humanoide, el hombre de aquí de la Tierra, intente conquistar otros mundos, vendrá el fin de esta raza. Entonces, ya en serio se los digo, el ego es una pandemia, es una epidemia, ¿sí? La persona con ego cae mal en todas partes. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar el ego, los agregados psicológicos, ¿sí? Entonces, ya expliqué lo de Miguel, ahora viene Samael, que es el quinto de los 7, ¿sí? El que nos trajo la quinta verdad, el quinto evangelio, la gnosis, ¿sí? En la quinta raza, porque somos la quinta raza, la raza aria, ¿sí? Y faltan 2 razas o 2 humanidades todavía. Entonces, Maestro Samael nos viene a enseñar lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, dice aquí, el maestro explica que el quinto ángel, o sea, él derramó su copa sobre la silla de la bestia. La silla de la bestia la tenemos nosotros abajo del ombligo. Ustedes se han dado cuenta que cuando se enojan les duele acá, abajo del ombligo, o cuando alguien les ofende les duele acá, porque aquí abajo del ombligo nacen los egos, las emociones negativas, ¿sí? Las emociones negativas se gestan acá abajo, las emociones positivas se gestan por acá, porque del ombligo para arriba es la parte más fina, la parte más superior del hombre. Del ombligo para abajo es lo más bajo e inferior del ser humano. Entonces, acá abajo nace el ego, ¿sí? Las emociones negativas. Entonces, lo que el ser humano debe hacer es cultivar las emociones positivas, las emociones superiores y los pensamientos superiores, escuchando música clásica, leyendo estos libros, ¿sí? Leyendo poesía, literatura, escribiendo, ¿sí? Etcétera, meditando, ¿sí? Orando, se me escapaba decirles. Bueno, entonces, Samael derrama su copa sobre la silla de la bestia, y millones de seres humanos ya tienen la marca de la bestia en la frente
y en las manos. Estamos marcados astralmente, energéticamente. No se ve la marca, pero ya miles, millones de personas están marcadas. Millones de almas humanas ya se separaron totalmente del espíritu, del ser o del íntimo, ¿sí? Porque la vida urbana, la vida de la ciudad, de todos los pueblos del mundo, se ha trasplantado ahora al abismo, al infierno. El abismo es más material que el mundo físico, porque allá abajo hay 9 dimensiones, 9 infiernos, y conforme baja el alma, la persona, aumentan las leyes. Aquí nos gobiernan a nosotros, en este mundo, 48 leyes, pero en el siguiente nivel hacia abajo, que es el limbo, gobiernan 96, que es el doble, y se va duplicando hacia abajo, ¿sí? Por eso cuando han tenido ustedes pesadilla, o hemos tenido, tenía antes, sentimos que el mundo es más pesado, que nos pesan las piernas, que no podemos correr, porque ya gobiernan más leyes, ¿sí? Por eso nos sentimos más pesados, ¿sí? Entonces, el abismo es más material que el mundo físico, y los seres humanos se atormentan unos a otros peor que en el mundo físico. Entonces, ese tormento es los insultos, las agresiones verbales, físicas. Por eso aquí ahora estamos viviendo como en un infierno, porque la gente pelea, no sabe vivir, pelea con el vecino, con el amigo, con el desconocido, en la calle. Estamos como en una especie de infierno. Se dice que en Nueva York estamos peor, porque allá ya están en el primer nivel del infierno, ¿sí? Allá el gimnasio psicológico está más difícil, ¿sí? Entonces, casi la totalidad de la humanidad ya entró al abismo, aunque no lo crean, ¿sí? El quinto de los 7 y sus legiones colaboran con el plan del Logos, ¿sí? O del Cristo, y los tenebrosos se sumergen en el abismo. El quinto ángel vigila a los tenebrosos y los está enviando al abismo, ¿sí? El quinto de los 7, el quinto ángel encerró a Yahvé en el infierno en 1950 del siglo pasado. La serpiente antigua que menciona el Apocalipsis ya fue encarcelada en el abismo, en el infierno, y fue crucificado en una cruz llena de púas con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Yahvé dirigía a los poderes fácticos aquí en la tierra, por ejemplo, a la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, a los judíos, a la Iglesia Católica, a todos los poderes, ¿sí? A todos los poderes tenebrosos de este mundo los dirigía Yahvé. Se quedaron huérfanos, ¿sí? Están llorando, ¿sí? Y el Papa se sintió atribulado en el año de 1950. Pío XII, ¿sí? Declaró año santo el año de 1950, y ese es el año del diablo, porque en ese año fue encerrado Yahvé en los mundos infiernos por el quinto ángel, por el quinto de los 7, ¿sí? Entonces Yahvé no tiene operaciones, está imposibilitado, entonces están llorando ahora los tenebrosos, ¿sí? Yahvé, cuando estaba vivo acá libre, que fue durante la era de Piscis, no permitió que el cristianismo se expandiera sobre la faz de la tierra, o que se enseñara, lo saboteó, lo destruyó, mandó a Carlos Marx. Carlos Marx fue un enviado de Yahvé. Carlos Marx es judío y los judíos adoran a Yahvé, entonces es un elemento, una ficha que fue utilizada por Yahvé. Yahvé destruyó el cristianismo cuando dijo: la religión es el opio del pueblo, ¿sí? Carlos Marx es el ideólogo del comunismo. El comunismo es del diablo, ¿sí? Y el maestro Samael dice que los comunistas en el infierno caminan con la cabeza agachada y con una túnica negra, ¿sí? Los comunistas son ateos, ¿sí? Y un ateo es como una bestia, una fiera, destruyendo con sus garras todo lo que encuentra a su paso, ¿sí? Entonces, millones de mujeres y de distinguidos caballeros que actualmente viven en el mundo ya no tienen el íntimo o el espíritu, y son perversos demonios, aun cuando estén todavía reencarnados. Entonces, esto me recuerda a Jesucristo cuando dijo: hay muertos que aún viven, ¿sí? Recuerde que Jesucristo no se equivocaba, decía:
conceptos absolutos. Los muertos que aún viven son los criminales, los perversos, la gente perversa, no tiene espíritu, aunque esté aquí. Sí, su cuerpo se mueve o se anima por un demonio. Y más los asesinos, los criminales, quedan trastornados de la personalidad, quedan desquiciados porque no tienen espíritu, no tienen alma. Entonces esos son los muertos que aún viven. Y hablando de muertos, también Jesucristo dijo: vendrán días en que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. No se refiere al suicidio, se refiere a la muerte psicológica. Quiere decir que buscaremos cambiar o morir, negarnos. Acuérdense que dijo también: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate es morir psicológicamente, matar el ego, morderse la lengua cada vez que querramos hacer cosas malas, ¿sí? Eso es negarse, eso es matar el ego, eso es morir, ¿sí? Morir. Entonces buscarán la muerte y no la encontrarán, la muerte psicológica, porque, bueno, suicidios todos los días hay, pero es la muerte psicológica. Entonces debemos morir para nacer. Si el grano no muere, la planta no nace. Algo debe morir en nosotros para que nazca algo nuevo. Siempre que nace algo es por un sacrificio, se tiene que morir algo. Cuando nosotros sembramos una semillita de naranja o de cualquier planta, árbol, tiene que morir el grano para que la planta nazca. Tiene que morir el ego para que nazca la luz o la virtud. ¿Sí? Por ejemplo, para que nazca la castidad tiene que morir la lujuria, para que nazca la templanza tiene que morir la gula, etc. Entonces, la tierra es un mundo fracasado, ¿sí? Es un mundo fracasado, esto será destruido, esto ya no lo puede salvar nadie, ¿sí? El quinto de los 7 vigila a los tenebrosos. Entonces, si la humanidad le dio la espalda a Dios, Dios también le dio la espalda a la humanidad, ¿sí? Dios solamente va a salvar a los escogidos, a los que están trabajando sobre sí mismos. Hay personas fanáticas religiosas que dicen que Dios ama mucho a la humanidad y que somos sus hijos y todo. Pero recuerden también que Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar, ¿sí? Y si fueran hijos de Abraham o de Dios, hicieran las cosas de Dios o de Abraham. Y nos lo dijo a toda la humanidad, lo dijo a toda la humanidad, ¿sí? Y también dijo: raza de víboras. Y acuérdense de la medusa tiene víboras aquí en la cabeza. Cada víbora o serpiente es un agregado psicológico, un pecado, un ego, un yo, un demonio, etc. Bueno, entonces, cuando el ego o el yo psicológico logra controlar absolutamente los 4 cuerpos de pecado, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, cuando el ego logra controlar todo esto, los 4 cuerpos, entonces el íntimo, el espíritu, se retira y el hombre se convierte en demonio. Actualmente podemos ver mucha gente así, que ya no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces, aunque suene así, como muy fantasioso, pero es así. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque casi toda la gente está así y no puedes ver el defecto en otra persona si tú estás igual que la otra persona. Pero si tú estás en un grado superior de conciencia, puedes ver la miseria en la que se encuentra la otra persona. ¿Sí? Así es. Entonces, mire, millones de personas que viven en el mundo ya son demonios terriblemente perversos. El reino de la bestia, que son las emociones, ¿sí? Del pecado, del ego, la bestia es el ego. El reino de la bestia es ahora más tenebroso que nunca, ¿sí? Entonces, la Biblia también dice: los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. La bestia son las emociones negativas, ¿sí? Nuestras pasiones, nuestros impulsos negativos provocados por el deseo, por la envidia, por el odio, por el ego en general. Las experiencias y el dolor complicaron el yo. La evolución es un proceso de complicación de la energía. El yo se robusteció y complicó con las experiencias. O sea, la evolución nos ha traído más problemas, sí, más agregados psicológicos. En el pasado, en la Edad Media, la gente era más religiosa, más devota, y si nos vamos hacia atrás, hace 2000 años, la gente era mucho más virtuosa, más religiosa, tenía más experiencias con Dios, ¿sí?
Se veían otras cosas, los griegos veían las sirenas, veían a los centauros, veían los unicornios, etcétera, etcétera. O sea, veían a los elementales de la naturaleza, a los principios inteligentes de la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza, ¿sí? Que a eso sí son las almas de la naturaleza. Entonces, y si nos vamos más hacia atrás, llegamos a la edad de plata, a la edad de oro, donde todo el mundo era devoto, religioso, respetuoso, y se comportaban como si estuvieran en un templo, ¿sí? Hoy la gente se volvió muy grosera, muy vulgar, avienta las cosas, grita, dicen groserías, se va perdiendo cada vez capacidad ablativa por la degeneración. ¿Cómo se degenera el ser humano? Por el sexo, ¿sí? Por el sexo le entra la vejez al ser humano, ¿sí? El sexo es una fuerza, una energía que esclaviza al hombre o lo libera, ¿sí? Pero mayormente lo esclaviza. Hoy la mayoría de la gente está esclavizada por el sexo, ¿sí? Por la fornicación, el adulterio, por la masturbación, etc. Entonces, pasamos al sexto ángel, que es Zachariel. Zachariel con los griegos se llamó Zeus y con los romanos se llamó Júpiter, ¿sí? Zachariel es el ángel que rige a los Sagitarios, a los que llevan el signo de Sagitario, y es el regente del planeta más grande, Júpiter. Zachariel es el regente de Júpiter. Entonces Zachariel derrama su copa de ira sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó. Entonces todo esto es simbólico y tiene una explicación. Los anglosajones o los ingleses y franceses están perdiendo el poder de crear, dice el maestro. Bueno, el Éufrates se está secando y las mujeres se están volviendo estériles. Se refiere pues a que este ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, es decir, sobre el vientre de las mujeres de Europa que no pueden dar hijos, que ya están estériles y no pueden dar hijos, no pueden concebir porque se volvieron incrédulas, porque se volvieron crueles, porque se volvieron frías, no tienen emociones superiores, se volvieron ateos, se volvieron intelectuales, no se casan, son libertinas, no tienen responsabilidades. En Europa, pues en Inglaterra, las iglesias, las catedrales, las están utilizando actualmente para cafeterías, para discotecas, para restaurantes, y ya no las usan para lo que eran, pues. Igual en Francia, algo similar pasa en Francia, y los franceses adoptaron una diosa desde la Revolución Francesa que se llama la diosa razón, o sea, el intelecto o el ego, o sea, la razón es el ego. Entonces, ellos adoran al ego, o sea, de hecho tienen una pintura o una estatua de la diosa razón, lo pueden buscar en Google. Ese es el dios de los franceses. Entonces, Francia e Inglaterra están en el ateísmo total, ¿sí? Entonces, allá en Inglaterra están prohibiendo hablar de Dios. Hace poco arrestaron a una señora que estaba rezando mentalmente, ¿sí? Imagínense, nada más mentalmente, afuera de un hospital, por un familiar, estaba rezando, y la arrestó la policía. Y el transporte público de Londres, hace tiempo le ponían unos letreros a los camiones con letras gigantes que decía: posiblemente Dios no existe, ¿sí? Sea feliz. Entonces en Estados Unidos también sacaron de un supermercado a un muchacho que traía una playera que decía Jesús salva, y en un estadio de béisbol allí en Europa le cobraron $10,000 a un muchacho porque cuando metió el gol enseñó una playera que traía abajo de la camiseta que decía: no fue suerte, fue gracias a Dios. Le cobraron $10,000 por hacer publicidad de Dios. Pero en las gradas sí tenía la bandera gay, ¿no? Y la bandera y la estrella invertida. Entonces, ahora en Inglaterra y Francia las estadísticas están registrando mayor número de muertos y menor número de nacimientos. O sea, nace menos gente
y muere más gente, o sea, casi no hay juventud, pues hay más adultos. En México hay mucha juventud, pero allá mueren más y nacen menos. No se les da ya la maternidad. Es un karma, pues, es un karma, porque pues, o sea, no tienen amor, y como no tienen amor, pues no, Dios no les da hijos. De hecho, creo que en Bélgica, me parece que es en Bélgica donde hay así como una caja donde hay mujeres que dan a luz a su bebé, pero lo van y lo tiran así como en un bote es una caja, ¿no? Es así, un contenedor donde ya ahí lo dejan y ya otra persona lo recoge, ¿no? Haz de cuenta que es como un bote de basura, pero ya la gente sabe que ahí van a dejar un bebé y ya otras personas lo llegan a adoptar, pues, ajá. Así de crueles son allá en Europa, y por eso les llega ese karma, porque pues, o sea, si no sabes amar, pues no te doy hijos, dice Dios, ¿no? O sea, si no tienes amor en tu corazón, pues ya no te damos la capacidad de crear. Entonces, millares de almas están entrando diariamente al abismo. A esas almas ya no se les dará más cuerpo, ¿sí? La gente perversa ya no va a reencarnar, porque pues, o sea, no vivimos nada más una vez, no solo se vive una vez. Jesucristo tuvo varias reencarnaciones. En el Antiguo Testamento aparece Jesús, como Josué, el que detiene el sol, él era Jesús, ¿sí? Y de hecho, en la raza anterior de Noé vivió en la Atlántida, ¿sí? No en Ra, o el Manuba y Basbata, que también le dicen. Dice él que Jesucristo hizo el drama cósmico o la pasión en la Atlántida y le llamaron el Señor de la Atlántida, ¿sí? Y también otros dicen que estuvo reencarnado en el Sol, en Venus y en otros planetas, ¿sí? Entonces Jesucristo fue un hombre cuando comenzó a hacer su trabajo de purificación, de iluminación, fue un hombre como nosotros, y ese camino existe ese camino, se llaman iniciaciones, ¿sí? Lo que pasa es que la Iglesia Católica o la Iglesia oficial ha creado un abismo entre Dios y nosotros, y siempre nos han dicho que Dios es Dios y nosotros simples mortales, pero el hombre puede llegar a ser un Dios, ¿sí? Claro que sí, hay un camino, se llaman iniciaciones, ¿sí? Entonces, ese camino casi nadie lo quiere recorrer porque implica sacrificio y sufrimiento, ¿sí? Entonces, el último ángel, Orifiel, derramó su copa por el aire, ¿sí? En el espacio, en la atmósfera, y ahí nos está diciendo muchas cosas, porque Orifiel es el ángel que dirige el planeta Saturno, y es el ángel que lleva la guadaña en la mano, es el ángel que recoge las almas cuando una persona fallece, cortando el cordón de plata o el lingam sarira, ¿sí? Que nos conecta a Dios, al absoluto. Entonces nos corta el cordón de plata, ¿sí? Entonces el ángel de Saturno echa su hoz mortal sobre la faz de la tierra y todo es consumado. O sea, se le atribuye a este ángel derramar su copa en el espacio, en la atmósfera, porque el castigo de la humanidad va a venir del cielo, del espacio, ¿sí? Y ese castigo va a ser el castigo divino, que se va a consumar con un planeta que se llama Hercólubus, y que en la Biblia viene citado como la estrella Ajenjo, está mencionada en Apocalipsis 8, 10, 11. Sí, un mundo se viene aproximando a la Tierra, se llama Hercólubus, planeta rojo, planeta X, planeta Barnard. O sea, los científicos saben muy bien este tema y conocen muy bien este planeta, porque hubo un astrónomo que se apellidaba Barnard, sí, de la NASA, fue el que lo vio por vez primera. Y la NASA ni la Agencia Espacial Europea quieren que la gente platique de estos temas, de Hercólubus. ¿Por qué? Porque no quieren que haya psicosis colectiva. ¿Por qué? Porque pues, se vendrían abajo la bolsa de valores, las bolsas de valores de todos los países. Entonces, es como los terremotos. Diario hay terremotos. A veces hay hasta miles de terremotos diarios o microterremotos, y no lo informan los medios de comunicación oficial, porque están pagados para que no hablen. Lo informan otros medios, ¿sí? de las redes sociales. Entonces, diario hay miles y miles de terremotos o microterremotos, ¿sí?
Entonces, así también no quieren que nadie hable de Hercólubus, pero Hercólubus cada vez se acerca más y va a pasar a 25 años luz de la Tierra y la vas a amarrear, la vas a amarrear, la va a agitar. Y eso está escrito en el libro de Isaías, cuando dice que la Tierra será zamarreada o zarandeada como una choza y trastabillará como un hombre ebrio y será abismada y será dislocada de su órbita, ¿sí? Y eso provocará grandes maremotos y grandes terremotos, ¿sí? Ese va a ser el castigo final, pero antes de que venga ese planeta o esa estrella, va a suceder la destrucción del hombre por el hombre. O sea, se levantará reino contra reino, nación contra nación, y ya después que se hayan autodestruido los humanoides, ¿sí? Vendrá de arriba por el aire, o sea, la copa que derramó este ángel Orifiel, la copa de ira que derramó en el aire, el castigo vendrá del aire, ¿sí? por el cielo, del aire, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ya les he platicado los 7 ángeles, ya les platiqué acerca de los 7 ángeles, ya les di sus nombres y ya les di la interpretación de lo que quiere decir. Entonces, todo esto, pues lo estamos viviendo hoy, pues hay que aterrizarlo. La Biblia es un libro de 3 tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Es un libro de palpitante actualidad, aunque algunos pasajes han sido adulterados, modificados, tergiversados. El Apocalipsis no ha sido adulterado porque no le han entendido, debido a que es el libro más encriptado, más codificado, más escondido, ¿sí? Entonces, eso era todo. Gracias por haber visto